¿Qué tal? Bienvenido una vez más a este canal, ¿verdad? Donde estamos hablando un poquito acerca de cómo identificar o cómo desarrollar ser una persona vitamina con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra, ¿verdad? Así que espero de que este tema te haya llamado muchísimo la atención, ya que es un tema bastante interesante. Así que, bueno, vamos a ir directo a esto. Si tú alguna vez pues has estado ahí peleando con pensamientos, ¿verdad? Negativos, por ejemplo, como este, ¿verdad? No soy digno de amor. Es una mentira que realmente Dios quiere romper totalmente en ti. Y creo que hay maneras en las que podemos verlo textualmente en la Biblia y es el caso de Gedeón, así que vamos a hablar acerca de él. Por favor, quédate hasta el final y voy a comenzar leyéndote una porción del libro. Estoy justo en la página 120, de hecho, pues estamos ya en el episodio 21 y este va a ser un video súper interesante y espero que te quedes hasta el final y que, sobre todo, si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Estaba pensando, de hecho, algunas personas se suscribieron esta semana, así que quiero agradecerles a todos ellos porque de alguna manera pues están ayudándome a poder sentir como un poco más de confianza también para poder hacer este contenido y espero pues ser de bendición para ustedes. Así que vamos a continuar. Estábamos hablando un poquito acerca del apego en otros videos, pero solamente quiero recordar algo por aquí. Es interesante saber de que algunas veces nosotros pensamos que al tener niños independientes, ¿verdad? Es algo sano y está bien algunas actividades que ellos pueden realizar siendo niños pues independientes, ¿verdad? Como quisiéramos tenerlos, porque de alguna manera es como interesante saber de que ellos van poco a poco, ¿verdad? Desarrollando esa independencia. Sin embargo, cuando un niño es más dependiente, ¿verdad? De sus cuidadores, es porque tiene una figura de apego, un apego seguro, que es el que necesitamos desarrollar en los niños, ¿verdad? Y es el que también nosotros necesitamos cuando, cuando estábamos niños. Y si no lo tuvimos, pues obviamente desarrollamos cierto tipo de, llamémosle problemas, ¿verdad? Emocionales que hoy en día pues están cobrándonos factura, como dicen. Entonces es interesante saber de que cuando los niños nacen profundamente dependientes de sus padres, a medida que se hacen mayores, dejarán esa independencia, dice, para ganar autonomía. La clave, como bien lo describe Rafael Guerrero, es llegar a ser autónomo siendo antes independiente. Un niño se convierte en un adulto autónomo si ha sido muy dependiente de sus cuidadores en la infancia. Los padres, al cubrir esa necesidad, van mostrando el camino hacia la autonomía. Caso contrario, pero demostrar acercamiento, dice, compañía y afecto a un niño le ayuda a asentar las bases de la seguridad y la autoestima. Entonces es sumamente importante que un niño pueda tener pues esa seguridad en sus padres, ¿verdad? Para poder desarrollar esa autonomía en la adultez. Es interesante esta parte porque muchas veces nosotros pensamos justo lo contrario, ¿verdad? Y de hecho, pues estos escenarios que el niño va creando conexiones y se van guardando en esa memoria, ¿verdad? En esa amígdala que va como sin filtro guardando cada una de las emociones que siente y obviamente después se guarda en el hemisferio derecho justo del cerebro y crea conexiones que de alguna manera pues ya en la vida adulta nosotros no podemos identificarlo, pero se manifiestan como con pensamientos como este. Entonces, si tú te has preguntado por qué muchas veces me repito en mi mente, no soy digno de amor, no soy suficiente, tengo miedo, tengo temor a esto, o no tengo pues la capacidad de hacer aquellas cosas que quisiera alcanzar, por ejemplo, metas, sueños y todo eso. Entonces, es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad? Que amamos a Dios, sepamos identificar que todo este tipo de pensamientos no vienen de Dios. Y de hecho, pues en el ejemplo de Gedeón lo tenemos muy claro y por eso vamos a ir profundo a él. Así que quiero que me acompañes en el primer punto. Y lo he titulado de esta manera, la voz del miedo. Generalmente cuando tenemos miedo al amor, miedo a ser amados, miedo a crear una familia, miedo a poder recibir amor de otras personas, todo ese miedo es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero la voz del miedo es como una voz que probablemente nos dice no soy suficiente, probablemente nos dice, ¿verdad?
no puedes merecer esto, nunca vas a alcanzar esto y todo esto. Entonces, era justo lo que estaba pasando Gedeón y me llama muchísimo la atención. Vamos a ir al pasaje en el capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente. Aquí te he colocado solamente un versículo, pero vamos a leer un poquito más, desde el 14 hasta el 16, y dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es una pregunta. Es como que de alguna manera Dios conocía el corazón de Gedeón. Bueno, no de alguna manera, seguramente lo conocía porque sabemos que Él conoce todo, ¿verdad? Entonces le dice como preguntándole: ¿no te envío yo? ¿No soy yo quien te está diciendo que vas a ir? Es interesante porque Gedeón obviamente estaba escondido. De hecho, había un temor hacia los madianitas en Israel, como el temor que habían causado también los filisteos, ¿verdad? Es interesante cómo el pueblo se cohibía al, al ver la opresión de esas naciones malas, ¿verdad? Naciones que obviamente seguían otros dioses, no tenían la misma creencia y pues oprimían a Israel. El versículo 15 dice: entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, nosotros vemos que hay como una carga emocional tan fuerte en Gedeón, y esto me llama mucho la atención porque creo que muchas veces nuestro círculo familiar a veces nos define de mala manera porque hemos quizás nacido en familias quebradas, nacimos en familias donde quizás nuestros padres padecieron separación, padecieron quizás abandono, padecieron de repente a lo mejor maltrato. Entonces nosotros cargamos con todo esto y de repente todo esto está ahí causando en nosotros un efecto que es colateral, que es inevitable. Entonces nosotros debemos de entender como cristianos que debemos de cubrirnos y de entender que la parte que está ahí, que no quizás podemos controlar, ¿verdad? Nos puede afectar, pero si nosotros conocemos, podemos de alguna manera sanar esa situación. Entonces Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y de hecho el ejército de los madianitas era numeroso, era muy numeroso, y es interesante porque Dios está creando, está sanando identidad en Gedeón. Y eso es importante porque recuerda que la voz interior del miedo, eso que te dice no puedo, eso que te dice no lo vas a lograr, eso que te dice no, tú no eres suficiente, todo eso de hecho es una voz interior que se ha creado de lo que tú escuchaste cuando eras niño. Entonces es importante saber cómo sanarlo y entregarlo delante del Señor. Yo quiero este día en cada punto darte una explicación práctica de lo que tú puedes hacer si estás experimentando este tipo de cosas. Entonces, en este punto específicamente quiero que tú identifiques esa voz del miedo, esa voz que te dice no puedo, esa voz que te dice no puedes, esa voz que te dice no lo mereces, esa voz que te dice no soy suficiente. Por ejemplo, te di acá un ejemplo. Por ejemplo, si tú crees que tu voz interior te dice no eres suficiente, entonces quiero que lo escribas en algún lugar, en un libro, en una agenda. Escribe en algún lugar, quizás sin contexto, por si de repente alguien lo encuentra y no quieres que lo vea, pero escríbelo. Y al lado de eso, escribe una verdad bíblica, algo que realmente contradiga ese mal pensamiento. ¿Y por qué quiero llevarte a esto? Porque creo que a veces hablamos mucho de lo que estamos viviendo, del problema o de algunas soluciones, pero no especificamos actividades concretas que podemos hacer. Y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer para sanar es actuar. Así que en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. Esta es una promesa que puedes acompañar para derribar este específico pensamiento, mal pensamiento: no soy suficiente. Entonces te estoy dando acá un ejemplo, pero si tú tienes otro tipo de pensamiento recurrente, o de repente a veces cuando nos encontramos en una situación donde necesitamos sanar, algunas veces viene un pensamiento y ese trae otro y ese trae otro y otro, y se vuelve como una bola de nieve que va haciéndose más grande cada vez, y de pronto te das cuenta de que esa bola está tan grande, está más grande que tú,
y te das cuenta que te encuentras deprimido y no sabes por qué. Pero si vas al pasado, te vas a dar cuenta que vinieron muchos pensamientos que no supiste detener en el momento. Entonces, es importante que sepas que Dios puede sanar esta parte en tu vida. Vamos a ir al punto 2 y espero que esto realmente lo pongas en práctica. El punto 2 dice, la llamada que define, cuando Dios dice, escucha bien esto, cuando Dios dice, yo te veo, eres valioso, nosotros como cristianos necesitamos entenderlo. Necesitamos entender que nuestra identidad no depende de lo que yo pienso o de lo que las demás personas me dicen. Mi identidad depende de lo que Dios dice de mí. Entonces, me encanta esta parte porque la verdad es que cuando el Señor le dice a Gedeón, yo estaré contigo, creo que esta es una de las promesas suficientes que tenemos para saber de que sí podemos ser reparados. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Recuerda esa parte, no lo olvides. Me encanta porque la presencia de Dios es como esa presencia que es consciente, que cuida, que da seguridad, que fortalece, que da presencia. Muchas veces nosotros hemos sido dañados con el abandono, quizás no con un abandono literal, pero sí con falta de atención. Y obviamente Dios desea estar presente como un Dios bueno, como un Dios que es un excelente padre. Me encanta esa parte porque esa necesidad de seguridad que Gedeón tenía, Dios en este momento lo está supliendo y esto libera oxitocina obviamente y obviamente nos reduce el cortisol, así que es sumamente importante que nosotros creamos estas promesas, creamos que somos realmente valiosos en el Señor y que obviamente podemos mejorar cada área de nuestra vida. De hecho, está comprobado neurológicamente, científicamente, que cada vez que nosotros oramos y declaramos estas verdades y estas promesas, nosotros estamos creando nuevas conexiones neuronales. Entonces es por eso que la oración tiene un poder que yo creo que esta es la manera en la que la ciencia lo explica, pero es interesante porque realmente nosotros lo hemos creído por fe, aunque quizás no nos dieron una explicación tan específica como lo puede especificar la ciencia, ¿verdad? De hecho, la neuroplasticidad es esa función que tiene el cerebro de poder hacer nuevas conexiones, es decir, que ya no son aquellas malas conexiones, malos recuerdos que nos están dominando, sino que hay nuevas conexiones que nos permiten darle fortaleza a esas nuevas emociones. Es decir, experimentar más confianza, experimentar más autonomía, experimentar una diferente autoestima, una autoestima sana de verdad. Entonces, esto es importante porque me encanta porque Dios lleva a Gedeón igual paso a paso. Y si te das cuenta, le dice, lo vas a derrotar como un solo hombre. Pero no basta solo con eso. Es interesante porque nosotros sabemos que Gedeón, bueno, fue un poco incrédulo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y le pidió a Dios varias señales, justo después incluso de haber escuchado a Dios diciendo esto. Entonces esto es interesante porque muchas veces, aunque nosotros escuchemos la voz del Señor, nuestro cerebro no tiene la capacidad de creerlo totalmente. Entonces es importante que cuando nosotros lo decimos y lo expresamos con nuestra boca, esto es poderoso porque no solamente te lo crees tú, sino también, ¿sabes? Una cosa, el enemigo lo está escuchando de tu boca. Y esto es poderoso porque existe mucha fuerza demoníaca que está atrás de cada pensamiento negativo, que nos está ahí oprimiendo de alguna manera. Cuando tú lo expresas y lo dices, realmente el enemigo tiene que huir y esto es poderoso. La verdad es ese el poder que el Espíritu Santo nos da para poder vencer sobre la tentación y sobre cualquier pensamiento negativo en nuestra vida. Quiero que realmente te tomes muy en serio esta práctica. Y esta práctica es sumamente fácil. Trata de memorizar, trata de poder meditar en una promesa del Señor. Y no solamente decir, oh, ok, qué lindo lo que Dios dice acá. No, tratar de repetirlo, tratar de memorizarlo incluso.
esto repara, esto es reparador, esto crea nuevas conexiones neuronales. Esto te va a dar poder y no es un poder que viene de ti, porque sabes, esto lo dice la psicología barata. Es el poder que actúa de Dios en ti. Y me encanta esta parte porque realmente nosotros sabemos que Gedeón obtuvo la victoria no por su fuerza, no porque quizás él tenía la sabiduría para hacerlo, sino específicamente porque Dios se lo estaba permitiendo. Entonces, ya puedes tomar 2 o 3 minutos en esta promesa, escribirla quizás de una manera creativa, no sé, ponerla incluso, pegarla en algún lado. Eso sería lindo, poderla leer todos los días y saber de que realmente pues Dios está contigo, Dios está ahí, Dios está para reparar. De hecho, en este tiempo puedes practicar igual la respiración 4-4-6, ¿verdad? Que recuerda, son 4 segundos respirando, 4 segundos manteniendo y 6 segundos cuando ya estás sacando el aire. Y esto es importante porque aparte de ayudarte físicamente, también te está ayudando de una manera emocional. El saber respirar es muy, muy liberador, créeme. Cuando quizás de repente sientes quizás ya ganas de llorar, incluso estás en lugares públicos y eso, pues es importante saberlo, saber cómo manejarlo. Así que te dejo por ahí esta práctica, espero que lo hagas. Igual también puedes dar como un paso de fe. Recuerda que la fe y la confianza, cuando nosotros hablamos con alguien más, esto es liberador. De hecho, se hizo, por ahí estaba leyendo un experimento que muchas de las personas que no se conocían mucho, pero que comenzaron a platicar y comenzaron a contar experiencias buenas y malas, logros y algunos quizás fracasos, y crearon esas conexiones, pudieron tener amistades más fuertes o incluso llegaron hasta enamorarse, porque esto pues nos une y es una manera de poder hacer conexiones sanas con otros, de ser vitamina para otros. Es sumamente importante que nosotros hagamos este tipo de prácticas porque, te lo digo una vez más, de nada sirve que lo escuches, de nada sirve que tú digas, tengo problemas con esto, esto lo estoy haciendo mal. De nada sirve que lo digas si no estás tratando de mejorar o buscando maneras de cómo dejar que Dios realmente te repare. Así que recuerda, el Señor está con nosotros. Esa es una de las promesas más importantes en nuestra vida, ¿verdad? Así que puedes dar ese paso de fe, ese paso de confianza, haciendo como esa conexión con alguien, ¿verdad? Puede ser alguien que quizás está de repente por ahí muy cercano a ti, ¿verdad? Eso puede ser muy lindo. Y recuerda pues en el Salmo 139, como el Señor, ¿verdad? Nos recuerda que nos hizo de manera perfecta y que Él conoce todo. Así que es importante que hagas esta práctica. Espero que no te saltes este paso. Y vamos allá al tercero porque al tiempo avanzando. Y dice lo siguiente: la prueba que transforma es esa fe práctica que hace como una reconfiguración emocional. Me gusta esto porque cuando le damos espacio a que Dios nos sane, porque recuerda, no se trata de ti, recuerda, no se trata de cuántas veces repitas, no se trata de cuántos versículos te sepas de memoria. Todos estos son solo pequeños pasos. Lo realmente importante es que tú abandones tu vida totalmente en el Señor y le digas: Señor, quítame todo el temor, ayúdame a crecer, ayúdame a entender de que puedo ser alguien en ti. Me encanta toda la historia de Gedeón, es sumamente asombrosa. Yo te invito a que, si no lo has leído hace mucho, leas el capítulo 6 y 7 de Jueces, ¿verdad? Donde se encuentra esta historia. Me encanta la paciencia que Dios tiene en la vida de Gedeón. Bueno, nosotros sabemos que la victoria fue, wow, excelente, ¿verdad? Pero antes el Señor pues fue muy paciente con él. Y recuerdo que estaba leyendo por aquí y me encontré con este pasaje en el capítulo 7, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente. Quiero leértelo textualmente. Dice así, mira. Voy a leer desde el 9 para que lo puedas comprender mejor. Dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo te lo he entregado a tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú
con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, dice, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Voy a parar un poquito aquí porque quiero que veas y no pases por alto este detalle. Quiero que veas cómo Dios en su paciencia, bondad y amor, ¿verdad? Recuerda que este título del video es cuando pensamos que no merecemos amor, cuando sentimos que no somos merecedores de eso. Creo que una de las cosas que más nos puede sanar no es una nueva relación, no es regresar con quizás la persona que te rompió el corazón, no es no divorciarte, no es encontrar al fin a la persona que amas, no. El amor sublime, perfecto y la gracia de Dios es lo único que te puede reparar. Por eso es Dios ahí mostrándose como ese Dios paciente y le dice, y creo que bueno, el miedo ha sido como lo más predominante en la historia de Gedeón y por eso es que le dice, si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y bueno, vamos a escuchar entonces lo que los medianitas estaban hablando. Y dice, y los medianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la transformó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Me gusta porque, o sea, Dios no se quedó como, ok, te digo esto nada más y bueno, espero que entiendas que yo estoy contigo. No, Dios fue más allá y le dijo, bueno, te voy a dar una evidencia. Quiero que vayas y te tomes el tiempo de escuchar lo que ellos están hablando. Y sabes que esto me recuerda que muchas veces nosotros nos hundimos en el miedo porque no somos capaces de escuchar atentamente a Dios y decirle, Señor, realmente quiero que me digas qué pasa. Quiero que me hagas entender qué camino tomar. Quiero que me hagas ir paso a paso a lo que tú quieres que yo haga en mi vida. Y me encanta porque Dios le está entregando a Gedeón ese poder de creer, ese poder de tener confianza en sí mismo. Y creo que eso es importante. La autonomía sana nace de dependencia segura, como leíamos al inicio. Y Gedeón recibe instrucción, esa dependencia total de Dios, ¿verdad? Que le hace obedecer, que le hace dar un paso más, esa exposición gradual que viene a desafiarlo, es lo que lo hace crecer y sanar totalmente. Creo que Dios utilizó, ¿verdad?, este tipo de camino para hacerle entender que realmente él era valioso y que era valiente, aunque no lo creía. Me encanta esta parte porque esta es la manera en la que esas nuevas conexiones se crean en nuestro cerebro y poco a poco vamos consolidando una nueva identidad, que es lo que necesitamos para ser personas vitaminas. Así que quiero que también tomes en cuenta esta práctica y aquí quiero que definas pequeñas 3 obediencias. Por ejemplo, que esta semana tú digas, quiero compartir esta verdad que yo recibí con alguien más. Puedes compartirle este video o puedes compartirle una experiencia personal tuya. Puedes hacer también un registro de esto. Puedes escribirlo en tu diario personal, ¿verdad? Y realmente darle importancia a esos pequeños logros que tú estás alcanzando. Haz, por favor, esta práctica y espero que de esta manera pues logres darle espacio a Dios para que Él pueda transformarte. Ora conmigo y dile, Señor, ayúdame a dejar todo miedo, Señor.
Creo que antes de tener algo específico como lo que desea mi corazón, tú realmente quieres repararme de una manera profunda. Antes de que Dios te dé ese trabajo que anhelas, la estabilidad financiera que quizás piensas que nunca vas a alcanzar, antes de que Dios te entregue quizás esa familia que deseas, antes de todo eso el Señor quiere trabajar en ti pequeñas áreas. Yo quiero que este día tú se las entregues al Señor y le digas, Señor, ayúdame a ir, Señor, paso a paso, guiado por ti, así como lo hizo Gedeón, Señor, para poder liberar a tu pueblo. Te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú estás trabajando en mi corazón. Y solo dame, Señor, la obediencia, la humildad, Señor, para reconocer que necesito de tu ayuda, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que sea de bendición para tu vida. Y bueno, aquí vamos a estar la próxima semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente.